Trump lleva días humillando a México, burlándose de nosotros, sacando estos videos racistas con lenguaje soez, bloqueando proyectos energéticos, incluso soltando estos discursos de supremacía en contra de nuestro país. Pero hoy por la mañana amaneció con la noticia de que su segunda refinería más grande explotó. Y ahora que se le quemó la refinería en Los Ángeles, pues Trump está buscando quién pueda procesar, pero a la voz de ya, todo el crudo estadounidense que tienen ahí. Y adivinen a dónde está volteando. Adivinen cuáles son las únicas refinerías que son capaces de procesar el crudo estadounidense. Sobre todo esta refinería de Los Ángeles. Pues México. Y claro que lo natural es que voltea Pemex para que le eche la mano a Estados Unidos y que no se queden sin gasolinas. Le está rogando prácticamente a Sheinbaum que México lo salve. Y no nos da gusto esta desgracia, al contrario. Pero por eso nunca es bueno pelearse con tus vecinos. Miren, las cifras no mienten. Es que la dirección natural de a dónde va a ir esto y a quién le tienen que pedir, fijado, pues es a México. Si ustedes ven las cadenas logísticas que están colapsadas, en estos momentos como amanece Los Ángeles, con los barcos que no alcanzan, los precios que ya a la hora en la que estamos haciendo este podcast están comenzando a dispararse, y el presidente de los Estados Unidos pues necesita de México para que su país no entre literalmente en una crisis energética. Justo esto es de lo que les hablaba Derek hace unas horas en el pasado streaming, de que ayer a las 9:31 de la noche, pues esta explosión reventó la unidad ISOMAX 7 de la refinería de Chevron en el Segundo California. Chequen ustedes esto. Incendio en una refinería de petróleo en Estados Unidos. Una columna de humo se elevaba a última hora del jueves sobre la planta de Chevron en El Segundo, un suburbio costero ubicado pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La portavoz de la compañía declaró a la AFP que no había heridos y que todo el personal de la refinería y los contratistas estaban localizados. La supervisora del condado de Los Ángeles declaró al medio local KCAL News que los bomberos habían contenido el incendio en una zona de la refinería y que los habitantes de los alrededores no tenían que evacuar. El alcalde de El Segundo declaró que la causa del incendio seguía sin estar clara. Según la página web de Chevron, esta es la mayor refinería de petróleo de la costa oeste de Estados Unidos y procesa más de 276,000 barriles de crudo al día. Pues imagínate que ahora se están quedando sin 276,000 barriles diarios. Eso, amigos, es el 20% de la gasolina que consume el sur de California. Es el 40% del jet fuel que alimenta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. O sea, sin eso, prácticamente la mitad de los aviones no van a tener gasavión. LAX, que es la afectada, pues el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por esta explosión de la segunda refinería más importante de los Estados Unidos que tiene Chevron. Hay que ver muy bien cuáles son las causas de esta explosión. Ahora todo el mundo está apuntando a que no le dan mantenimiento. Yo diría que consideremos eso, pero también consideremos otras razones. Porque la explosión ya generó una bola de fuego, la que ustedes vieron ahí, que incluso se vio hasta Manhattan. Hasta San Diego se logró ver. Es decir, fue una explosión que no parece un accidente común. Las cámaras de la Universidad de California incluso captaron la explosión, imagínense, a 170 kilómetros del lugar. Esas columnas de humo incluso hicieron que se dispararan estos famosos safety flares. Los bomberos tardaron más de 10 horas en poder controlar parcialmente el incendio. 10 horas, digo, parcialmente, no total. Y ahora, pues con la refinería del Segundo fuera de servicio, fuera de la jugada, esa presión se convierte en un verdadero cuello de botella para, no nada más para California, también por supuesto para los Estados Unidos. Y ahí es donde entra la carta que Trump no quería jugar, que es levantar el teléfono y pedirle a Sheinbaum un rescate
para el procesamiento de refinación de combustibles a través de Pemex. Porque miren, y esto sí hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? Hoy Pemex es de los poquísimos que se pueden dar el lujo de refinar el petróleo estadounidense y hasta mandarles gasolina ya lista para que la pongan. Donde haga falta, ¿eh? Así tal cual. No hay otro país del mundo que pueda hacerlo. Canadá, por supuesto que está del otro lado, pero hay una diferencia. Canadá, por supuesto que está del otro lado, pero hay una diferencia. El tipo de crudo. El crudo pesado, que está en el sur de los Estados Unidos, tiene una capacidad de refinamiento muy específica y esa refinación de ese crudo no la puede hacer Canadá porque el crudo de Canadá no es un crudo tan pesado como el del sur de los Estados Unidos. Y si a eso le suman que México, aunque muchos estadounidenses no lo quieran aceptar, hoy es su único salvavidas. Gracias a que, fíjense lo que son las ironías de la vida, gracias a que López Obrador, desde el sexenio pasado, se le metió en la cabeza esta visión del tema de la refinación. Y ya saben, de volada, Estados Unidos salió a decir a través de sus voceros, entre ellos un vocero que vivía en Atlanta, que es senador de México, Ricardo Anaya, decir que López Obrador estaba loco, que cómo invertía en refinerías, que eso era una pérdida de dinero, que las energías limpias eran el futuro, que el petróleo ya era cosa del pasado, que ni negocio era. Bueno, ahí tienen los resultados. Porque mientras en Estados Unidos se les explotan las refinerías viejas, por falta de mantenimiento, por lo que ustedes quieran, como esta que acaba de pasar de Chevron, en el segundo, que ya lleva 2 incendios, por cierto, como les decía Derek hace rato, en menos de 3 años. Y en el lado mexicano, no solamente no hubo incendios a refinería en ese periodo, se rehabilitaron 6 refinerías que estaban abandonadas totalmente, operando a la mitad o menos. No le daban mantenimiento desde hacía muchísimo tiempo. No solamente se repararon esas refinerías, López Obrador comenzó la construcción desde cero de una nueva refinería que es Dos Bocas en Tabasco. Esa refinería ya está operando. Ya está metiendo crudo, ya está sacando producto desde el año pasado y Dos Bocas comenzó a levantarse, si mal no recuerdo, desde el 2019. Con todo y que medio mundo se burlaba en ese entonces y decían que era tirar el dinero a la basura. Ricardo Anaya que decía que hacer una refinería era una estupidez, que eso era cosa del pasado, que lo inteligente era seguir vendiendo petróleo crudo a Estados Unidos para que les compráramos ya la gasolina refinada. Imagínense en qué broncón estaría hoy metido México si no se hubieran hecho esas refinerías. Ya no les digo de que México le eche la mano a Estados Unidos. El broncón que tendríamos en el país. Ven ustedes la salvada, de verdad. Pero luego vienen a decir, ¿no? Pero pues hasta el que no le guste lo tiene que aceptar. ¿Qué salvada le dio a México hoy después de no ser presidente López Obrador, eh? Hasta en su retiro político sigue salvando al país. Porque si no se hubieran hecho estas refinerías, ¿ustedes creen que Estados Unidos mañana le iba a vender gasolina a México? ¿De la gasolina que tanto necesitábamos? Pues ¿cómo crees? Si su segunda refinería está fuera de operación. Imagínense el broncón que tendríamos hoy en México. Por cierto, ¿dónde anda Ricardo Anaya hoy? Calladito. Viendo cómo Estados Unidos se quedó sin capacidad de refinación, de autoabastecimiento energético por este problemón, que no lo van a resolver en una semana, y cómo, por cierto, ahora necesita de México. No nada más en Dos Bocas, ¿eh? También estamos hablando de que, acuérdense que Estados Unidos, México compró en Estados Unidos una refinería, Deer Park. Esa refinería en Texas que antes era mitad de Pemex y la otra mitad era precisamente de Shell, y que México dijo, oye, te compro la otra mitad. Y ahora precisamente es una refinería clave, porque México puede incluso ayudarle a Estados Unidos desde su propio suelo, procesando petróleo estadounidense en suelo estadounidense, pero con personal mexicano y de propiedad mexicana. Y ahí ni siquiera tiene que mandar el producto a exportarlo a Estados Unidos porque ya tenemos una refinería allá, a donde la necesiten.
Estamos hablando de 234,000 barriles diarios que podemos refinar ahí. Imagínense nada más. Esa es la capacidad de toda la infraestructura que ya estaba montada. Entonces, hoy México tiene con qué. Tenemos nuevas 6 refinerías, las viejas que ya están rehabilitadas, 6 refinerías viejas que están, pues ahora sí que al centavazo, como decía mi abuelito, en paz descanse. Aparte tenemos Dos Bocas, que va subiendo su producción. Ya en estos momentos, yo lo consulté hace rato, ya anda entre los 170,000 barriles diarios. Se estima que va a ir para los 340,000. O sea, Dos Bocas va a superar en producción a la segunda refinería más grande de los Estados Unidos. También está Deer Park, que pues obviamente es propiedad mexicana, que antes era dependencia, mitad y mitad, y ahora pues es una ventaja importantísima. Antes nosotros teníamos que comprarles gasolina a ellos, pues porque no podíamos producir lo suficiente. Y hoy se les atoró todo el sistema en California y nosotros podemos mandarles combustible precisamente, vaya, ni siquiera hace falta mandarlo. Con que lleven el crudo a Deer Park, ahí se los refinamos y se los vendemos. No hay problema, ahora sí que no hay fijón. Ellos nos vendían, ahora nosotros se los vendemos a ellos. Lo más fuerte es que Estados Unidos lleva años cerrando refinerías. Fíjense, un dato importante y la diferencia de visión. Por eso todo el mundo decía, no todo el mundo, también hay que decirlo, ¿no? Era plan con maña. Sobre todo, alguna oposición decía, es que vean ustedes, si el que más sabe de petróleo es Estados Unidos, está cerrando refinerías, ¿qué tontería está haciendo López Obrador abriendo nuevas refinerías? Y sí, Estados Unidos, nada más en California, cerró 3 refinerías en los últimos 5 años. No han construido una sola nueva. No invirtieron, se confiaron, esa es la verdad. Y cuando pasa algo como lo que pasó esta mañana con Chevron, pues se le cae todo el sistema. En México no. En México todos los defectos, todo el ruido político se invirtió. Se metió lana donde nadie más la quería meter. Y se apostó por algo que muchos decían que ya no servía, que era una estupidez. Hoy queda claro que no solamente no era una estupidez, sino que fue el salvavidas de México hoy. Repito, imagínense ustedes. Imagínense nada más que no se hubieran hecho refinerías en México y que las 6 que ya teníamos viejas no se hubieran puesto al centavazo, como decía mi abuelo. ¿Qué problemón tendríamos hoy en México? Porque mañana no nos iba a vender gasolina a Estados Unidos. Mucho tienen que ver cómo resuelven su problema. De hecho, lo natural es pedirle a México, oigan, por favor, ayúdenos. Y eso es lo que hoy se está planteando, No necesariamente tiene que ser Dos Bocas, porque de Tabasco a Texas hay un buen tramo, que aún así sigue siendo rentable. Deer Park, ahí en suelo estadounidense. Hacer negocios. Así que cuando vemos que Trump está tan desesperado como hoy, viendo cómo resuelve este problemón, cómo se empiezan a mover ya contactos para que Pemex le ayude a refinar crudo o mandar gasolina, eso, amigos, es algo real. Y lo están haciendo calladito sin que se note. Claro, por supuesto, la vergüenza, imagínense. Lleva 2 semanas burlándose de nosotros con sus memes racistas y ahora tiene que venir a pedirnos que lo salvemos del problemón en el que están metidos. Pues tiene que tragarse la vergüenza. Porque si no, no va a lograr estabilizar ese sistema en 72 horas. Y si no lo logra, ¿por qué les digo 72 horas? Porque si este problema no se resuelve en 72 horas, pues LAX, el aeropuerto, va a tener que limitar vuelos. Y las gasolineras pues van a tener que hacer colas terribles. Y los precios se van a disparar. Y la única que podría ayudarles en corto con infraestructura que ya está lista y en su propio territorio es México. Entonces, como dice el dicho, ¿no? El que se ríe al último, se ríe mejor. Y ahora no es Trump quien se ríe de nosotros, Y no estamos diciendo que los salvemos gratis. Cuidado, o sea, si quieren ayuda, que la paguen. Si quieren gasolina, que la compren. Oye, si ellos compran, nosotros vendemos. Que entiendan que ya no estamos de rodillas. Y que por eso no es bueno burlarse. Porque nunca saben cuándo van a necesitar de uno.
que ya no nos pueden ver como el patito feo, y menos con 6 refinerías al centavazo, más Deer Park. Más, por supuesto, Dos Bocas. Que lo pidan, por favor. Y por supuesto, por eso es que Pemex hoy no solamente sirve para abastecer a México. Tiene una ficha muy, muy importante en Estados Unidos. Repito, ni siquiera es exportar gasolina, es en su propio suelo. Ahora sí que le vendemos en su propio territorio, en Texas. Así como lo hacían ellos con nosotros por décadas. Y hoy se voltearon los papeles gracias a esa jugada. El problema es que Trump viene pues de una semana nefasta con México. El 29 de septiembre, acuérdense que nosotros lo pusimos aquí. Su equipo de la Casa Blanca salió a intentar excusar a Trump por este meme en donde aparecían los líderes demócratas con un sombrero charro y esta como barba mexicana burlándose de ellos con un lenguaje muy soez que todos clasificaron de racista. Incluso la presidenta Sheinbaum dijo pues, que sin los mexicanos que están en Estados Unidos no sería nada, no sería lo que es. Que sin nosotros, pues ellos no serían esta potencia que hoy son. 5 días después, 3 doritos después, pues Donald Trump necesita de ese país al que tanto ha despreciado para que le rescate de la crisis en la que hoy está metido en materia energética. Los precios ya se están moviendo. Hoy, para los que nos vean en diferido, hoy viernes 3 de octubre a las 3:38 de la tarde, los futuros del crudo, UTI, subieron, fíjense nada más, 22 centavos. Están ubicando al momento en el que estamos hablando, aquí lo estoy viendo en vivo, 60,70 el barril. El balance de la semana es negativo. Hay una pérdida acumulada del más del 7%. Y lo importante, amigos, es que no es tanto el petróleo en sí. El problema son los productos refinados, porque lo que explotó fue precisamente una refinería. Y si Chevron no puede retomar su producción en menos de 72 horas, pues las estaciones de servicio de California van a sentir el golpe. No nos vayamos con la finta de ver nada más el precio del barril. Lo que hay que ver es el costo de la refinación y el precio de las gasolinas. Lo que estalló no fue una planta de extracción, fue una refinería. Y no nada más California va a sentir el golpe, todo Estados Unidos. Ya hay informes preliminares que están diciendo que varias rutas de distribución pues están redireccionando el combustible desde el norte del estado hacia Los Ángeles, y eso pues va a dejar muchas zonas, sobre todo las zonas rurales, sin abasto de gasolina en los próximos días. Muy interesante, ¿no? Porque mientras eso pasa, los medios en Estados Unidos están evitando tocar este tema. No quieren decir que necesitan a México. No quieren mostrar los medios tradicionales a un Donald Trump doblado, suplicado, de alguna manera suplicando asistencia al país que hace ya 4 días con hoy se le ha pasado insultando con sus memes. Pero está pasando. Y si Pemex se activa, si México decide intervenir, pues va a quedar claro quién está de pie y quién se está tambaleando el día de hoy. Hoy México, amigos, tiene algo que Estados Unidos necesita, pero a la voz de ya. Capacidad de refinación. No va a venir un hada mágica a arreglar esa refinería en 72 horas. Es imposible. El único que lo puede salvar es México. Y lo que venga en los próximos días no solamente va a ser una cachetada al orgullo de Donald Trump. Yo creo que va a marcar un antes y un después en la relación energética bilateral. Se le cayeron todos los argumentos. Déjenme hacer un paréntesis. A toda la oposición que ha estado criticando el Plan México, que tanto le ha incomodado a Estados Unidos. Era un plan para que México tuviera suficiencia energética. Ahora vemos que no solamente es un plan, que Estados Unidos estaba receloso porque cada vez íbamos a depender menos de ellos. Ahora resulta que ese plan les conviene hasta a ellos, porque somos su plan B cuando este tipo de cosas pasan. Y esta vez México, gracias a eso, tiene la sartén por el mango. Saludos a Paco Alejandro Barajas, dice: hola amigo Víctor, te saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Mándanos un favor, un saludo, por favor, un saludo a mi familia, que siempre te seguimos. Bendiciones. Bendiciones a Paco Alejandro Barajas y a toda su familia. Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo enorme de parte de Alba, de Derek y mía. Gracias a los que están aquí conectados.
Dice nuestra amiga Silvia Jaime, ¿serán capaces de ir a buscar el apoyo de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro y de Lula en Brasil? Ahí sí tienen que tragarse su orgullo y arrogancia. Pues van a tener que hacerlo. El problema es que quien lo puede salvar, pues es América Latina. Por supuesto, entre más lejos, más cuesta, ¿no? Entonces, claro que pueden pedirle ayuda a Venezuela, que por supuesto que sí. Claro que se lo pueden pedir a Brasil, pero queda más lejos. Y entre más lejos, hay que pagar más transporte. La cosa con México es que la tiene fácil porque México tiene una refinería propiedad de Pemex, en Texas. Repito, Deer Park. Entonces, ni siquiera hay que moverle mucho, no se trata de exportar. Y encima las 6 refinerías que dejó López Obrador al centavazo, más Dos Bocas, pues es evidente que está ahí cruzando la raya. Rosy Delgadillo dice, Víctor y Alba, excelente en vivo, como siempre, felicidades. Gracias, Rosy, por seguirnos. Yo creo que hoy se callaron muchas bocas, ¿no? Ojalá alguien en el Senado de la República, en esas sesiones en México, le pregunte a todos esos que decían que era una estupidez invertir en refinerías en México. Bueno, hoy quiero que le pregunten, ¿qué estaríamos haciendo en México hoy en esta situación? Sabiendo que Estados Unidos no nos va a vender un solo barril, un solo litro de gasolina, no porque no quiera, sino porque no puede, porque primero tiene que arreglar su problema. Gracias a eso es que no estamos con el Jesús en la boca, ¿eh? Saludos hasta la bellísima Jalapa. Por aquí algunos me están saludando desde Jalapa. Dice Gerardo González, hola Víctor, qué buen programa de información tienes siempre con la verdad. Saludos hasta la bellísima Zamora, Michoacán. Saludos a Brian, saludos a Idelmaro Rey. Dice, hola desde Venezuela, Víctor, saludos. Estados Unidos debería devolver todos los territorios robados a México, ¿sí? Silvia dice, la cosa con México es que está cruzando la calle, pero es a quien más está chingando con México. Es cierto, Silvia, y de alguna manera, repito, Trump llevaba todos los días, ahora que trae este proyecto casado con los demócratas por el tema del shutdown del gobierno, insultando a los demócratas con memes racistas que pasan a insultar a México y también con lenguaje soez. Entonces lleva días insultándonos con este tipo de memes racistas y ahora resulta que se tiene que tragar su orgullo porque necesita que le echemos una manita, o yo diría una manota. Muchas gracias.